Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Obediencia, autoridad y castigos. Mi hijo no me obedece o mi hijo pone excusas cuando tiene que realizar algún tipo de actividad. La virtud de la obediencia es una virtud como cualquier otra de las demás y que exige trabajo y que no es para hacer la vida más fácil a los maestros o educadores o padres, sino que es para hacer felices a nuestros hijos. En el Quijote de la Mancha, el Quijote le dice en algún momento a Sancho que si se preocupa por adquirir la virtud, va a ser más que príncipes y señores, porque la virtud que se aquista, ¿sí?, es más que la sangre que se hereda. Evidentemente la virtud hace que nuestros hijos sean cada vez mejores y sean cada vez más agradables, incluso para ellos mismos, donde van a ser perfectos en algún modo y van a poder ser atractivos hacia los demás también. La virtud enriquece la propia naturaleza de la persona y hace que esa persona sea más atractiva, sea mejor, sea más perfecta. En cuanto a la virtud, obediencia es como cualquier otra virtud, un hábito operativo que hay que repetir, ¿sí? Son hábitos operativos buenos que tienen que repetirse. Y obviamente necesitamos ponerlos en acciones o en actitudes de obediencia para que puedan practicarla. Isaacs dice: acepta asumiendo con decisiones propias las de quien tiene y ejerce la autoridad, con tal de que no se opongan a la justicia, y realiza con prontitud lo decidido, actuando con empeño para interpretar fielmente la voluntad del que manda. En primer lugar, necesitamos sí o sí que nuestros hijos acepten la autoridad. Pero los niños obedecen por motivos principalmente. Cuando son muy niños, ¿sí?, obedecen por motivos que son muchas veces intuitivos porque reconocen en el que manda la autoridad. Cuando son un poco más grandes, especialmente a partir de los 13, 12 años, necesitan motivos parciales que tengan algún condimento de reflexión. Necesitan en algún momento sentarse y pensar por qué tienen que obedecer. Sin embargo, abajo de esto hay un motivo mucho más profundo, que es que yo obedezco a esta persona porque esta persona representa la autoridad conferida por Dios a esa persona que me manda. Y obedezco porque esa persona me ama. Es decir, en primer lugar, para que pueda haber obediencia tiene que haber ejercicio real y efectivo de la autoridad. Y es papá y mamá el que tiene o los que tienen la autoridad conferida por Dios. Muchos papás piensan que por el solo hecho de ser papás ya tienen la autoridad. Sin embargo, esa autoridad tienen que ejercerla de modo efectivo y real. La autoridad puede o debe ser un equilibrio entre firmeza y ternura. ¿Y qué pasa cuando me voy demasiado hacia la firmeza? Caigo en un autoritarismo o en un paternalismo donde empiezo a exigir demasiado sin la caridad. Y eso evidentemente va a formar personas que no van a ser obedientes, pero sí van a ser cumplidores de lo que yo mando. Y en el caso de que me vaya demasiado para la flexibilidad y haga que sea demasiado permisivo en mi mandato, voy a hacer que estos hijos sean demasiado blandos. Evidentemente es mucho más fácil ablandarse cuando uno es un poco más duro que endurecerse cuando uno es mucho más blando. En el mundo en el que vivimos es mucho más fácil encontrar padres que son más permisivos o más flexibles, ¿sí?, que autoritarios. Sin embargo, la autoridad debe ser este ejercicio efectivo y real de esta autoridad conferida por Dios, buscando el bien de mi hijo, pero en ese equilibrio dinámico entre firmeza y ternura. Ahora bien, debemos obedecer a papá y a mamá porque por medio de papá y de mamá Dios habla. La autoridad conferida por Dios a papá y a mamá, ¿sí?, es conferida para que busquen el bien o el proyecto personal de cada uno de sus hijos. Pero la única forma de lograr esto es tener el oído en el corazón de Dios y la mano en el pulso del tiempo, como dice Kentenich, para poder descubrir cuál es el proyecto que tiene Dios pensado para cada uno de nuestros hijos. Y de ese modo poder empezar a mandar realmente para poder conseguir el bien de ese propio hijo. Ahora, muy bien, en tercer lugar tenemos que hablar de castigos. Porque si yo mando, ¿sí?, mi hijo tiene que aceptar de modo libre eso que yo estoy mandando y hacerlo como si fuese propio para interpretar la voluntad del que está mandando, pero sin embargo
en el caso de que no cumpla con lo que tiene que hacer, tiene que entender también que tiene que haber un castigo. Ahora bien, el castigo tiene que ser de modo personal, o sea que eso implica que yo tenga que corregir a esta persona en concreto. Para eso conviene la corrección que sea de modo personal, mirando a los ojos, a la altura de ese niño, explicándole las razones por las que está haciendo mal las cosas o explicándole los motivos por los que quiero que obedezca. Y después tengo que entender que antes que castigar, ¿sí?, tengo que tener en cuenta si voy a cumplir el castigo que estoy anunciando. Es mucho más importante cumplir el castigo que anuncio, ¿sí?, que castigar en sí mismo. Entonces, si le digo, vas a estar encerrado en el baño durante 6 meses, a los 5 minutos voy a tener que sacarlo del baño porque tiene que ir al colegio y automáticamente el castigo se acabó y la autoridad mía se ve dañada por no haber cumplido lo que tenía que cumplir. Entonces, para que un niño obedezca necesita motivos profundos, principalmente reconociendo la autoridad de Dios sobre los padres. En segundo lugar, necesita motivos parciales que van cambiando de acuerdo a la edad. Al principio reconocen esa autoridad de modo intuitivo, después de los 12, 13 años necesitan razones un poco más razonables, ¿sí?, para poder pensar y reflexionar. Necesitan los padres ejercer realmente y efectivamente la autoridad conferida por Dios y necesitan castigar en el caso de que sea necesario. Ahora, esos castigos deberán ser personales y deberán ser primados o reinados por el amor, buscando la corrección real de esa persona y el crecimiento personal de este hijo. Podemos creer que nuestros hijos son obedientes porque solamente cumplen las cosas. Para que realmente sean obedientes, en primer lugar, tienen que hacer las cosas no por cumplir, sino porque quieren interpretar fielmente lo que el que manda está pidiendo. Cuando un hijo esquiva el cargo o el mandato que le estoy dando, evidentemente no es obediente. Cuando pone excusas y empieza a decir, no, que lo haga otro, tampoco es obediente. O cuando hace para cumplir solamente lo mínimo indispensable, tampoco es obediente. O cuando se amotina y empieza a buscar excusas para que lo haga otro que es mucho mejor que él, eso tampoco hace que mi hijo sea obediente. Entonces tendré que purificar, ¿sí?, esas intenciones o esos primeros movimientos que tienen nuestros hijos y de ese modo empezar a hacer que obedezcan realmente por motivos mucho más altos. Lo más importante de esto es que nuestros hijos reconozcan en papá y en mamá que el amor es lo que rige esta autoridad y es lo que hace que quieran que nuestros hijos, que sus hijos sean obedientes para poder encontrar ese proyecto personal que Dios tiene pensado para ellos. Si te gustó, te pido que comentes o que pongas me gusta y si quieres compartir, puedes hacerlo. Será hasta la próxima.